Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Simone Weil. En este vídeo ofrezco una serie de comentarios o explicaciones sobre una filósofa importante que es Simone Weil, que no es especialmente conocida por el gran público, pero que sí es leída, valorada, analizada, comentada en los círculos filosóficos por los filósofos, profesores de filosofía, estudiantes de filosofía, etc. En este sentido, hay que reconocer que es una filósofa que puede ser caracterizada por su pacifismo. También podría pensarse que es una filósofa de la compasión, o que ejerce el pensamiento de la compasión en sus escritos, en sus obras, en sus libros. Y me voy a centrar fundamentalmente, aparte de dar una breve descripción biográfica de algunos aspectos de su vida, de su corta vida, porque murió a los 35 años, también voy a insistir en el comentario de algunas frases, unas pocas nada más, de su libro Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Ahora voy a esbozar unas líneas de su biografía, que podría ser una explicación biográfica más extensa, pero que considero que con lo que voy a explicar es suficiente. Y cabe decir que Simone Weil nació en París en el año 1909, en el seno de una familia burguesa acomodada, de origen judío, y que su padre, por ejemplo, era médico psiquiatra. Esto realmente es conocido. También se sabe que leía, por ejemplo, a Descartes y a Marx en clase, al ser profesora de liceo, profesora de instituto en varios centros, por ejemplo, en este caso para sus alumnos del liceo de Puy, y a la vez tomaba parte en las luchas obreras de su tiempo y frecuentaba ambientes populares obreros, fundamentalmente. Otro dato importante, a mi juicio, en su biografía es que su artículo Perspectivas, que fue una reflexión sobre el fracaso de la Revolución Soviética, que según ella no había liberado al proletariado de la explotación, fue criticado por León Trotsky, este líder y pensador anarquista y comunista, pero fundamentalmente anarquista, y la acusó de defender ideas falsas, prejuicios pequeñoburgueses, viejas fórmulas del liberalismo ya sobrepasado o caduco. Pero realmente, aunque Trotsky escribiera este folleto en contra del artículo de Weil, realmente diríamos que las cosas que explica en su artículo Weil son realmente verdaderas, son ciertas, y que yo creo que está en la línea correcta de pensamiento. Porque observa las contradicciones del comunismo soviético especialmente, y las analiza con un rigor realmente extraordinario. En consecuencia, su vida se desarrolla también con intereses de tipo sindical, y también ella quiso participar en la Guerra Civil Española, en el Frente de Aragón con los anarquistas, aunque fue una participación más bien breve, pero da una idea de sus planteamientos anarquistas, de sus planteamientos de izquierdas. Y por otra parte, en cuanto al cristianismo, tuvo una actitud de crítica a la estructura de la Iglesia, a la estructura de la institución cristiana o católica. Por ejemplo, se negó siempre a bautizarse por razones de tipo intelectual, y también porque le parecía que las iglesias estaban corrompidas por el poder y la riqueza. Por otra parte, en su corta vida fue detenida 2 veces por la Gestapo, pero no encontró pruebas de que estuviera con la resistencia francesa a la ocupación nazi en Francia, y por lo tanto quedó liberada. Aunque es verdad que estaba acusada de ser colaboracionista y estar en la resistencia antinazi, cosa que era cierta, por otra parte. Además, otro dato de su vida es que en 1942 pudo llegar con sus padres hasta Argel, donde pasó un tiempo en un campo de concentración, y murió en el año 1943, el 24 de agosto.
El forense, por cierto, emitió un dictamen que, aunque parece ser que murió de tuberculosis, pues dice el dictamen del forense lo siguiente: la fallecida se mató al negarse a sí misma suficiente alimento cuando se hallaba con las facultades mentales trastornadas. Realmente el pensamiento de Simone Weil, pues podemos decir que es asistemático, no observa ningún sistema, aunque es verdad que tiene unas ideas fundamentales que desarrolla en sus libros, en sus escritos, y que son unos tópicos de su visión del mundo, de la realidad, y sí hay que manifestar que destaca en la elaboración de su pensamiento por tener un estilo filosófico, a mi juicio, ágil, profundo, interesante y además, pues por supuesto, con una gran densidad. Los tópicos más importantes que ella desarrolla en sus libros son la verdad y su destino histórico, por ejemplo, la condición de la desgracia y de aquellos a los que golpea la desgracia, el sufrimiento, la humillación. Y por último habría otro gran tema fundamental en sus escritos, que sería la belleza y su expresión. Por supuesto, todo esto, diríamos, es un resumen de los temas que ella trata, porque también trató temas del cristianismo, referentes al cristianismo, al comunismo, al socialismo y a otras muchas cuestiones. Pero diríamos que si hubiera que buscar un eje o pues unos puntos clave en su pensamiento que ella elabora y desarrolla de una forma continua, pues serían estos que he citado. Por otra parte, realmente ella era consciente del problema de la injusticia en el mundo, de la injusticia social, de la pobreza, de la desgracia, y por eso, por ejemplo, pues dice o escribe lo siguiente, Simone Weil: el espíritu de justicia y el espíritu de verdad no son sino solamente uno, porque la desgracia y la verdad tienen necesidad para ser oídas de la misma atención. El espíritu de justicia y de verdad no es otra cosa que una cierta especie de atención, que es la del puro amor. En este fragmento, Simone Weil está reivindicando pues el amor fraternal, el amor de la compasión, de la solidaridad, de la justicia social. En definitiva, yo creo que es una filosofía pues de la compasión. Sería la palabra que mejor definiría sus planteamientos como pensadora pacifista, filósofa pacifista, profesora intelectual. Y realmente esto pues queda expresado en multitud de fragmentos de sus obras, en muchos pasajes de sus escritos. También es verdad que pues insiste en el valor de lo hermoso, de la belleza y de las palabras, y por eso escribe lo siguiente: tan horrible es la desgracia como solemnemente hermosa es la exposición verdadera de esa desgracia. Como vemos, posee un arte literario notable o sobresaliente, Simone Weil, y sabe explicar muy bien estos matices de la belleza que están unidos pues a la desgracia, al terror, a la humillación, a la pobreza, a la injusticia, etc. Realmente, diríamos que era también una gran escritora, además de una filósofa importante. En cuanto a más cuestiones que ella trató en sus escritos, pues está el tema, por supuesto, de la violencia, que para ella era algo que hasta cierto punto era indominable y que sobre todo cosificaba a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, por supuesto, y que resultaba irreversible. El problema de la violencia le ocupó siempre y dedicó numerosas reflexiones al mismo, a este problema de la violencia, que claro iba unida al sufrimiento, al dolor de los demás que sufren la violencia, etc. Ahora ya me voy a centrar en hacer algún comentario o algunos comentarios sobre algunas frases o fragmentos del libro titulado Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, que fue escrito por Simone Weil en el año 1934. Solamente me voy a limitar a comentar unas pocas frases nada más, porque los que quieran profundizar más en su pensamiento, pues pueden leer esta obra que acabo de citar de Weil y las demás que escribió. El primer fragmento que voy a comentar es el siguiente: la época actual es de aquellas en las que todo lo que normalmente parece constituir una razón para vivir se desvanece, en las que se debe cuestionar todo de nuevo, so pena de hundirse en el desconcierto o la inconsciencia.
son palabras que parecen muy actuales, aunque hayan sido escritas en el año 1934, que serían aplicables perfectamente al año 2019 en el que estamos. Efectivamente, aunque lo haya escrito en el año 1934, pues muchos de los problemas de injusticia social, de los efectos perversos o negativos del capitalismo o actualmente el neocapitalismo siguen, por desgracia, existiendo. Entonces, claro, lo que habría que hacer es reestructurar el capitalismo, la economía capitalista, reestructurar, reformar profundamente la sociedad para poder conseguir pues, una mayor igualdad económica y social, que era uno de los objetivos de la filosofía de Simone Weil y en general del pensamiento de Weil. Y en esto pues insiste constantemente en sus obras, también en esta sobre las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, que para ella están muy claras. Y es que, pues diríamos que el capitalismo, la sociedad aplasta a los individuos de alguna manera y no les permite vivir con la libertad suficiente, entre otras razones. Aunque esto, por supuesto, se puede explicar de muchas formas. De hecho, desde la perspectiva de Simone Weil, y eso lo dice ella literalmente en otro fragmento que voy a leer, pues habla de que la sociedad capitalista, pues diríamos que plantea condiciones de vida insufribles, y lo escribe de esta manera: la sociedad capitalista está lejos de haber elaborado en su seno las condiciones de un régimen de libertad y de igualdad, porque la instauración de un régimen así supone, y aquí viene la frase clave, supone una transformación previa de la producción y de la cultura. Esto es lo nuclear. Hay que cambiar totalmente el sistema productivo y el sistema cultural para que haya una mayor igualdad económica, cultural, social, en general. Ella siempre estuvo a favor de las clases más desfavorecidas, intentando ayudarlas, protegerlas, liberarlas de la opresión, y esto pues se expresa también en este fragmento de Simone Weil. Además, también dice otra cosa Weil en este libro que estoy comentando, que es realmente significativo, y escribe: lo que sabemos de antemano es que la vida será menos inhumana en la medida en que la capacidad individual de pensar y de actuar sea mejor. Claro, esto es extrapolable a todos los miembros de la sociedad, de la comunidad, de un estado, de un país. Diríamos, si la gran mayoría o casi todas las personas, diríamos, aprenden a pensar correctamente, con profundidad, con racionalidad, con prudencia, y actúan mejor, eso dará lugar pues a una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada, mucho más compasiva, etcétera, etcétera. Por supuesto, la misma Simone Weil, en otras partes de este mismo libro y en otras obras, es consciente de que vivimos en una lucha por la supervivencia a nivel económico, a nivel social, en las sociedades de nuestro tiempo, y esa situación ella pues lo dice pues continuamente. Con lo cual se puede pensar que tiene un cierto nivel de escepticismo de que esto se pueda conseguir, llegar pues a una vida menos inhumana, a una vida social más justa, en general para todos o para la inmensa mayoría. En principio tendría que ser lógicamente para todos. Pero en cualquier caso ella lo expresa y lo dice, por ejemplo, en esta frase que acabo de leer y de comentar. Como se puede ver, su pensamiento pues es tremendamente actual. También dice Weil que ¿qué es exactamente lo que perecerá y lo que subsistirá de la civilización actual? ¿En qué condiciones, en qué sentido se desarrollará después la historia? Pues ante estas preguntas sobre el curso de la historia, Weil se muestra escéptica, considera que no hay respuestas exactas a cómo, diríamos, seguirá existiendo la historia humana, diríamos, cómo cambiará la civilización exactamente. Eso cree que no se puede saber con profundidad o con rigor. Y asimismo lo dice en el libro. De hecho, pues lo tiene muy claro, porque dice: la civilización actual, de la que sin duda nuestros descendientes recogerán en herencia la totalidad al menos de sus fragmentos, contiene, lo sentimos demasiado bien, por lo menos en germen, con qué liberarlo. Aquí muestra una cierta esperanza, un cierto nivel de esperanza en que, bueno, la humanización de la realidad, de la sociedad, de la vida,
es algo factible, es algo posible, si cambiamos pues el sistema productivo, fundamentalmente de la sociedad, y cambiamos también la política, etc. Realmente ella, Simone Weil, está convencida de que es necesaria la cooperación social, la cooperación entre los individuos, pero a la vez reconoce, como ya comenté anteriormente, de que es muy difícil la cooperación entre las personas porque la sociedad está basada en la lucha, en el combate por sobrevivir, por triunfar, y pues hay una lucha entre las personas por conseguir los mejores trabajos, los mejores ingresos o los mejores sueldos, etcétera, etcétera. Por eso ella escribe que tal cooperación no puede ni imaginarse en sueños en una civilización que descansa en la rivalidad, en la lucha, en la guerra. Por tanto, pues hay esas contradicciones en el sistema de convivencia social, tanto en los tiempos de Weil como en los tiempos actuales. Y, por otra parte, ella es consciente de los problemas de la técnica, de la tecnología, aunque esté escribiendo en el año 1934, en esta obra en concreto, pues escribe que en la actualidad cualquier intento de embrutecer a los seres humanos encuentra a su disposición poderosos medios. Si hubiera llegado a vivir en pleno siglo XXI, pues esta frase sería todavía mucho más profunda, en el sentido de que afirmaría esto con más fuerza si cabe. En cambio, también señala Weil que aun disponiendo de la mejor de las tribunas hay algo imposible: difundir ampliamente ideas claras, razonamientos correctos, perspectivas razonables. En esta frase no estoy de acuerdo con Weil, porque considero que una cosa es que se pueda distribuir el pensamiento, hacerlo que se pueda conocer, hacer que se pueda conocer ese pensamiento, difundirlo, pero otra cosa es que eso cale en las personas. O sea, pueden distribuirse pensamientos pues muy razonables, muy correctos, muy profundos, todo lo que se quiera, pero las personas pueden aceptar esos razonamientos correctos o no aceptarlos, esas ideas claras o no aceptarlas, etc. Con lo cual, la difusión de profundas ideas, de profundos conocimientos, de razonamientos correctos, de argumentaciones profundísimas, puede ser útil para algunas personas o muchas, pero para otras no, porque no las quieren o pueden no querer aceptarlas. En ese sentido, yo creo que se puede interpretar mejor esta frase que ella dice, porque hoy en día las formas de difusión de ideas, de pensamientos, pues esa forma de difusión es muy potente. Y por lo tanto sí se puede llegar a muchas personas con mensajes, con ideas, con contenidos, pero otra cuestión diferente es que la totalidad de las personas asuman la verdad de esos contenidos. Eso es otra cuestión ya diferente, por supuesto. Puede haber bastantes personas que sí asuman esas ideas verdaderas, esos razonamientos correctos, y una parte minoritaria que no. En cuanto a otras cuestiones que desarrolla la filosofía de Simone Weil, pues cabe decir que pues fue una pacifista radical, una sindicalista revolucionaria, la consideraron mística o santa, pero, por ejemplo, ella tiene una de las frases famosas que dijo que escribió, es que ser cristiana, que ella quería ser cristiana fuera de la Iglesia. En cualquier caso, lo que está claro es que ella pensaba en que lo necesario era crear condiciones sociales, laborales, vitales, menos opresivas mediante avances reformistas para facilitar una revolución o pues una reforma responsable, menos precipitada y violenta. En este sentido, pues cabe decir que se la puede considerar filósofa, escritora, profesora, mística en cierta medida, y que lo que es indudable es que estuvo siempre al lado de los más desfavorecidos, y de lo que no cabe duda también es que pues sus obras están traducidas al castellano y pueden ser leídas con mucho aprovechamiento y son realmente muy útiles. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y por escucharme. Gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México, que sé que me escuchan. Y por último decir que el que lo desea, o el que lo desee, puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal para poder seguirme y poder escuchar los siguientes vídeos y audios que yo vaya publicando. Hasta siempre.
Gracias.